Bienvenidos a Experimental, donde la innovación se encuentra con el emprendimiento. Soy Gerardo Pérez. Y yo soy Leandro Leonardo, y juntos exploramos historias que inspiran, innovan y nos llevan al siguiente nivel. Prepárate para descubrir lo que viene. Bienvenidos todos a un nuevo comienzo de Experimental Podcast. Soy Gerardo Pérez y aquí estoy junto a mi colega y mi amigo Leandro Leonardo. Y hoy vamos a hablar un poquito de qué ha pasado en estos últimos 7 años en las que lanzamos Experimental Podcast como literalmente un experimento en su momento. Y hicimos más de 30 episodios, conocimos muchísimas personas y hoy en día tenemos la oportunidad y también la intención de hacer algo diferente luego de 7 años de todo lo que hemos vivido. Y ver cómo podemos traer algo diferente a lo que es el mercado inmobiliario, de emprendimiento y todas las cosas en las que nos hemos involucrado en estos últimos 7 años. La realidad es que me llena de satisfacción que estemos aquí nosotros, porque la visión y el esfuerzo que nosotros le pusimos a este proyecto hace casi, 7 años, pero de la visión que empezamos con la idea de tener podcast y evaluando la posibilidad de tener podcast puede ser entre 8 y 9 años. Entonces, esa intención y esa visión de nosotros verificar y considerar hacer este tipo de programa nos hizo entender que más que nada de lanzar el proyecto, de hacer este podcast, algo bastante interactivo, nos dio como la idea de, oye, vamos a llevarlo en práctica y vamos a volver a hacer otra segunda temporada ya cuando tengamos resultados un poquito más tangibles. Saliendo esto desde nuestro propio nombre, que es un podcast, como se llama, Experimental Podcast, pero se basa en experimentación. Entonces, quizá en ese silencio que tuvimos nosotros en este tiempo, lo que ambos nos dedicamos fue enfocarnos en aprender los consejos de muchos de nuestros entrevistados en la primera temporada. Y hoy, volviendo a la realidad, poquito a poquito, iremos dando herramientas, tips, visiones de lo que sí nos funcionó, dado a esa gran experimentación que tuvimos en estos últimos 5 años y en el progreso que hemos tenido tanto a nivel personal, a nivel mental, a nivel físico y a nivel principalmente de empresa. O sea que eso es lo que queremos nosotros transmitirle a la audiencia, que este silencio que realizamos fue básicamente enfocado en ese proceso de experimentación empresarial para que nosotros digamos, para que nosotros podamos decir que hoy tenemos una nueva realidad. O sea, ese es básicamente como el inicio de por qué nace esta segunda temporada. Y yo creo que tú lo dijiste de la mejor forma posible, que es básicamente usamos todas las entrevistas, imagínense, más de 30 personas entrevistadas, fuimos de los primeros podcasts del país y duramos 7 años básicamente construyendo en base a las cosas que habíamos aprendido. Había muchas cosas que hicimos o que dijimos en ese momento en el podcast y que tuvimos un buen espacio de tiempo para nosotros experimentar, probar, y recuerdo ahora bastante bien cómo salió el nombre. No sé si tú te acuerdas cómo fue bien peculiar, porque simplemente empezamos a grabar el podcast con la idea clara de que queríamos hacer una nueva comunidad de negocios, experimentar diferentes tipos de cosas, pero no teníamos ni siquiera nombre. Right. Y en el segundo episodio, yo creo que fue, dijimos algo como que, viejo, esto al final es un experimento. Y nosotros dijimos, oye, pero ese debería ser el nombre, Experimenta el Podcast, porque era básicamente lo que queríamos encarnar en ese momento. Simplemente experimentar, tanto a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel físico, mental. Y durante 7 años, el cambio que hemos podido dar, podemos decir, digamos, a boca llena, que ha sido importante. Claro. Entonces, creo que podemos ver una analogía de cómo estábamos en su momento y cómo estamos ahora. ¿Y cómo tú lo ves? O sea, desde ese momento en el que iniciamos, que estábamos en la primera oficina del Grupo Ledu, tú te recuerdas que estábamos ahí, después nos movimos a Thrive, y hoy en día, ¿dónde estamos hoy? No, básicamente, para mí, uno de los hitos más interesantes de este proyecto, de este programa, como se le puede considerar, es un antes y un después en la mentalidad de los empresarios. O sea, que yo me di cuenta en este proceso de que verdaderamente para que alguien tenga un hito importante en su vida, no puede hacer como un enfoque de una sola cosa. Hay que experimentar y mantenerse experimentando y cambiando todo el día. O sea, una de las cosas que leyendo, por ejemplo, las 33 entrevistas pasadas, o mejor dicho, escuchándolas, visualizando lo que nosotros hemos ido haciendo en estos últimos 5 años, creo que lo más interesante que nosotros podemos dejar sobre la mesa para lanzar y tener esta nueva temporada es
el nombre de Experimental Podcast realmente genera un cambio ante cualquier persona que se dedica a realizarlo en su vida. Empezando con nosotros. 100%. Si alguien tiene la capacidad de experimentar, de enfocarse, de evaluar y de aprender dentro de esos mismos experimentos constantemente, creo que verdaderamente su vida en sentido general, ya sea empresarial, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea mental, puede generar un cambio trascendental en un corto tiempo. Porque si nos llevamos, digamos, hace un tiempo atrás y vemos a nivel empresarial dónde estábamos, si tú me preguntas a mí qué yo hice diferente de lo que estaba haciendo en esos días, realmente muy poca cosa. Yo lo único que me levantaba todos los días a experimentar cosas nuevas, a tratar de hacerlo mejor, pero siempre enfocado y haciendo lo mismo, que aunque se considera que los resultados son iguales, por como dice que el que hace lo mismo y espera resultados diferentes no es una persona, digamos, tan inteligente, pero viéndolo de un punto de vista, cuando tú estás haciendo la cosa bien, cuando tú vas con un buen momentum, creo que es muy interesante hacer siempre lo mismo. Para tú poder lograr... Exactamente. Tú tienes que enfocarte haciendo siempre lo mismo para tú conseguir un resultado compound, o sea, un resultado con interés. Entonces, digamos que es la visión que a mí particularmente me funcionó. Yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo del todo. No, muy bien, muy bien. Porque aunque yo sé que tú te has enfocado en muchas cosas, para mí también tú has experimentado muchísimas cosas. Que tal vez no era nada más lo mismo que tú estabas haciendo. Claro. Yo que también he estado, digamos, al lado de ti en muchas cosas que tú has hecho. Tú has experimentado en tipo de proyecto, tal vez dentro de tu sector. Pero tú has hecho diferentes tipos de proyectos que antes no estaban en tu panorama. Entonces, si alguien lo ve, no, este tipo hizo de esto, tú hiciste proyecto turístico, proyecto de bajo costo, diferentes tipos de proyectos que en su momento tal vez era una visión, pero no se estaban haciendo. Y después de eso, cosas que no tenían que ver con el sector inmobiliario. Y creo que cuando lo vemos así, lo que uno sí hizo con constancia fue la parte de enfoque, la parte de mentalidad probablemente, la parte de disciplina. Esas cosas sí uno las mantuvo siempre. Pero luego uno experimentó muchísimas cosas. Algunas cosas que salieron bien, algunas cosas que salieron mal. Tú, por ejemplo, también experimentaste con la parte de hacer cursos, de capacitar personas y ese tipo de cosas. Y de una forma u otra, lo que a mí me encanta, que tú usaste la palabra del efecto compuesto, y creo que de las cosas más importantes para un emprendedor, un empresario, alguien que quiere cambiar su dinámica, es apostar a ese efecto compuesto. La persona que tú vas a ser el mañana. Y creo que nosotros apostamos bien temprano a eso. Empezamos a desarrollar una serie de habilidades, una serie de herramientas, aprendizajes, que al final uno lo empieza a hacer digamos, a cosechar lo que uno sembró hace 10 años, hace 15 años. Claro. Y uno lo empieza a cosechar ahora. Y uno cree, no, que eso ahora... que Leandro sí tiene suerte. Pero tú tienes 10 años ahí sembrando y sembrando. Claro. Y ahora todo resulta genial. Y de las conversaciones que nosotros tuvimos en ese momento, que fueron muy buenas la mayoría, tuvimos varios episodios que fueron súper clave. Y yo te quería preguntar, ¿cuáles fueron tus favoritos? Y yo te voy a decir lo mío. Yo creo que de los míos, tal vez por una parte emocional, tenía que ver con el de Ernesto Mejía, que tú sabes que para mí fue alguien bien importante en el inicio de mi carrera profesional. Y el de Jacinto también fue uno de los que más me gustó. Todos me gustaron mucho, pero esos fueron algunos que tuvieron un impacto bien importante. Y el de Juan Carlos, de Invierte en Ti, que en ese momento él no era muy grande todavía, y era de las pocas entrevistas que había dado. Y hoy en día puede también ver su evolución como profesional. Deberíamos traerlo otra vez. Bien interesante. Lo podemos traer. Lo puedo traer. Deberíamos invitarlo para que, con la visión de Experimental, él nos dé su idea de cómo le ha ido en que 7 años son mucho tiempo. Él dijo algo en esa entrevista que yo quisiera que le preguntáramos a ver si lo va a seguir persiguiendo. Porque en esa entrevista yo lo recuerdo que él dijo que él quería hacer una universidad de capacitación y de motivación. Y era algo... Un colegio. Sí. Entonces, no sé si es algo que todavía sigue en sus planes, pero cuando lo traigamos de nuevo, nos enteramos ahí. ¿Sabes que a mí me pareció increíble? Bueno, ahora es viceministro del Ministerio de la Vivienda, Ernesto Mejía. Y a mí una de las cosas que más me interesó, o me pareció más interesante en ese episodio, fue cómo él se desapegaba de la realidad. Y eso es algo que yo he tratado de hacer en mi vida diaria. O sea, muchas veces uno tiene fuego a nuestro alrededor, que tú ni entiendes por qué todo te está saliendo de una manera que no es el norte que tú quisieras tener. Principalmente nosotros, que dependemos de tantas aristas en el mundo inmobiliario, que si un tema de reglamentación, que si un tema financiero, que si el diseño no está acorde con lo que está en obra. Entonces, en el día entero, si uno se mete en la operación, uno avanza poco en el mundo inmobiliario, que es lo que nos dedicamos
regularmente. Entonces él me dijo algo que yo lo aplico al día de hoy todavía. Y él dice, tráncate en tu oficina temprano. Busca la manera de tú resolver lo que tú tengas que resolver tú. Y después tú dejas que los demás te hagan, o sea, hablen de sus crisis. Pero no trate de resolver la crisis de primero todo el mundo. Y para mí, ahora que yo lo llevo, digamos, lo extrapolo, y ahora que tú hablas de esa entrevista, yo ni recordaba eso. O sea, yo no recordaba ese episodio. Y ahora cuando hablamos de eso, me llegó eso a la cabeza y es algo que yo hago todos los días. O sea, una de las visiones particulares que yo hago es salirme de los problemas diarios y tratar de ver con mucha delicadeza y mucho cuidado cuál realmente es lo que debemos de hacer en ese mismo momento. O sea, cuál debe ser la acción que uno debe de hacer en ese mismo momento. Y llegando, digamos, a la pregunta del pasado, que ahora me trajiste muchos temas a colación. ¿Qué te motivó a ti a volver a este episodio o a esta nueva temporada de Experimental Podcast? Bueno, tú dijiste algo que es importante y es que uno darse el espacio y el tiempo para uno crecer en cosas que uno creía o que uno decía y después uno llega a este momento que uno dice, oye, entiendo que he podido aplicar muchas de las cosas que uno venía hablando y tú y yo el otro día empezamos a conversar, oye, ¿qué pasaría si hacemos esto y hacemos lo otro? Y sin duda alguna esto es algo que disfrutamos muchísimo, tanto el poder de comunicar, el poder de influir y todo eso. Pero el hecho de que tal vez hacemos lo mismo ahora y tal vez ahora tenemos mejores conversaciones porque nosotros crecimos como personas y podemos empezar a arropar nuevos conocimientos. Quién sabe si tal vez hagamos otra pausa y duremos 5 años creciendo muchísimo más. Entonces, esa dinámica que ya crecimos o que ya creamos, que hizo que tal vez evolucionáramos muchísimo en esos 7 años, ahora podemos entrar en detalle qué ha pasado en este silencio. Quién sabe si ahora las conversaciones que podamos empezar a tener ahora con los empresarios que nos convertimos nos pueden abrir las puertas a ese nuevo nivel que uno siempre está apuntando. ¿Cuál va a ser el próximo nivel? Y creo que eso es la motivación más grande que yo puedo tener. Oye, si nosotros logramos eso y empezamos a tener ese tipo de conversaciones, creamos ese networking en ese momento, ¿qué tipo de networking tal vez podemos hacer ahora? ¿Qué tipo de personas podemos tocar la puerta? Y no solamente hacia nosotros, sino también ahora tal vez tenemos el poder de influir en otra gente, una nueva generación que está subiendo. Nosotros éramos mucho más muchachos hace 7, 8 años. Claro. Y tal vez nosotros en ese momento ya estábamos consumiendo el podcast de otra gente. Entonces, así como hubo gente que consumió el podcast de nosotros ahora entiendo que podemos tener el poder de influencia para impulsar esa nueva generación. Hey, yo estoy ahí, yo estaba ahí, yo estoy empezando, tal y tal cosa. Y nosotros venimos creando eso por cuenta propia. Y entiendo que ahora mismo tenemos tanto el poder de influencia como nosotros poder ser influenciados por otra gente. Pero espérate, tú no te vas a salir de esa pregunta. Dime tú. Tú sabes que si tú me preguntas a mí, yo siempre he tenido intenciones de aportar algo. Y muchas veces es un trabajo que se convierte como muy solitario. O sea, el desarrollo inmobiliario es... Sí, siempre. Tú tienes una visión, tú tienes una idea, pero eres tú solo. Contra algunos suplidores que te creen en ti en ese momento. Tú empiezas a armarlo, pero en ese esquema tú te manejas en un ambiente con mucha soledad. Entonces, en esa misma situación, luego que tú vas saliendo adelante, luego que tú vas generando mejores equipos, luego que tu desarrollo empiezan a tener un poquito más de tracción, entonces tú te vas rodeando de personas mejores. Pero tú me preguntas a mí por qué yo quise retornar al podcast o a esta nueva temporada, y es porque llegó el momento que nosotros tenemos que llevar, como tú lo dijiste, llegar al siguiente nivel, lo que ya nosotros aprendimos. Es decir, ya vivimos estos 5 años. Ya podemos realmente, no te voy a decir que enseñar porque no somos profesores, pero sí tenemos la capacidad de conversar sobre esos 5 años y que cada quien coja y deje sobre eso que nosotros podemos, digamos, conversar. Ahora bien, para llegar a los próximos 5 años que queremos a nivel de experimentación, debemos de nuevamente nutrirnos de grandes profesionales, de grandes personas que, digamos, estén pasando, digamos, por lo que nosotros pasamos o que estén viendo la cosa distinta con todo este nuevo cambio, inteligencia artificial que en ese momento no existía. Todo lo que se trabaja a nivel de marketing que en ese momento no existía. O sea, hoy es literalmente una nueva temporada del mundo, donde el mundo está cambiando, donde los conceptos de inversión están cambiando, donde la forma de vivir está cambiando. Y yo creo que llegó el momento de nosotros volvernos a nutrir para luego poder tener también mejores herramientas para poder compartir con esa audiencia que también nosotros estamos creando y generando. O sea, esa es la razón por la cual creo
que yo estoy aquí sentado. Sí, estamos bastante alineados. Y ahora, entrando un poquito a lo que fue en estos últimos 7 años, Leandro, porque hemos dicho los 7 años que hemos logrado X y Y, pero vamos a entrar un poquito en materia en eso. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 7 años? Y podemos hablarlo de manera un poco, tal vez, jocosa, no tiene que ser muy formal, de qué ha pasado en tu vida a nivel profesional en estos últimos 7 años. Y obviamente, la parte profesional siempre va atado un poco de la personal, a nivel de disciplina, a nivel de tipo de cosas que tú has hecho, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo han sido tus últimos 7 años? Vamos a entrar un poquito en detalle ahí. Bueno, algo que nadie se puede escapar de estos últimos 7 años fue de esa situación que vivió el mundo entero, que fue la pandemia. Que en el mundo inmobiliario, aunque se escuche redundante, que ya todo el mundo habla de eso, hoy es que verdaderamente, por lo menos en la República Dominicana y en alguna parte de Latinoamérica, es que se está viendo las entregas de esas propiedades que se empezaron a vender antes de pandemia. O sea, todavía al día de hoy, el mercado inmobiliario en Latinoamérica, te puedo yo decir así, todavía no tenemos nosotros el inventario colocado de lo que se vendió en pandemia o antes de pandemia. Entonces, eso te deja dicho que fue bastante arduo el trabajo. O sea, en ese mismo momento de ese tiempo, yo estaba lanzando 2 proyectos nuevos. Uno era Terraza del Este, tercera etapa, Cerro de la Duarte, primera etapa. Y no recuerdo qué otro proyecto a nivel de inmobiliario, pero estaba lanzando en mi distribuidora, que muchos no conocen, pero también tenemos una distribuidora que trabaja temas de higiene personal de bebé, y adicionalmente de eso también tiene un tema de área de construcción, de materiales de construcción. Y llevábamos todo eso de la mano, y en un momento viene esa situación, se tranca el juego, debíamos un dineral a algunas instituciones financieras porque los proyectos estaban caminando. Y poco a poco, en ese mismo esquema, nosotros nos vimos como empezando nuevamente qué íbamos a hacer. Si esto se descalabra, ¿qué nosotros íbamos a hacer? Bueno, en sentido general fue algo que, gracias a que tenía buenos socios, buenas personas, digamos, con una visión distinta, nos dio la oportunidad de encaminarnos por buen camino, llamándose así. O sea, tuvimos que ser bastante innovadores. De ahí nacimos con volvernos completamente digital a la hora de todo lo que es el proceso legal en la construcción. Todo nuestro proceso digital ahora mismo, o sea, la firma de contrato, la firma de las adendas, todo menos el definitivo. Entonces eso nos hizo bastante ágil, pero también, como le quedamos bien a las instituciones financieras, nos volvió más robusto a la hora de inventar nuevos desarrollos, inventar nuevos proyectos, que es lo que estamos haciendo hoy. En ese camino de esos 7 años, yo te puedo decir que tuvimos la oportunidad de terminar Terraza del Este, que fue un proyecto bastante ambicioso en La Romana, donde nadie soñaba hacer proyectos, digamos, turísticos asequibles, que fue un nombre que salió a relucir en uno de los estudios de mercado que hicimos. Y adicionalmente de eso, también, luego de ese proceso, salimos y adquirimos algunos terrenos en Punta Cana, que hoy estamos terminando algunas de esas etapas. Pero la visión es que, si tú me preguntas a mí qué nosotros hicimos hace 7 años y lo hicimos hoy, nosotros lo que hemos hecho es extrapolar las enseñanzas del inicio de Experimental Podcast, de todo lo que lo oímos, todo lo que hicimos, a lo que es el día de hoy. Y si lo quieres ver a nivel numérico, 256 apartamentos en La Romana. En Punta Cana estamos trabajando alrededor de 1,000 unidades, más o menos, en términos generales. Por igual estamos lanzando Terraza del Este 2. Son 300 unidades, que en esa condición aquí me lo diseñó el gran comandante, que luego entraremos en ese detalle, Geraldo Pérez y su equipo de Luxia, que hay que darle su bombo, que son unos verdugos en esa parte. Y es un proyecto que va a iniciar próximamente la construcción. Y nuestra visión es como, ok, aprendimos esto, experimentamos esto, ¿cómo podemos seguir haciéndolo bien o haciéndolo mejor? Y si tú me preguntas a mí estos 7 años, lo único que nosotros hemos trabajado es cómo podemos hacer la cosa cada vez mejor, con menos nudos en el proceso, porque es muy burocrático. Y en esos últimos 7 años, además de la parte que ha salido bien, ¿tú llegaste a intentar cosas que salieron mal? Sí, muchísimo, viejo. Háblame un poco y todo eso. Bueno, no te voy a decir que salió mal, porque nos salimos a tiempo. Porque se salieron, tal vez lo intentaron. Exacto. Y decidieron no el momento. Claro. La distribuidora, en términos generales, en el mundo de la pandemia, nosotros también trabajábamos mucho antes lo que era material gastable. Y galletica, ¿no? Galletica y demás. Pero material gastable, como por ejemplo mascarillas, antes de pandemia. En el momento de pandemia, nosotros tuvimos la oportunidad de
tener inventario de mascarillas. En ese mismo esquema vendíamos mascarillas y yo dije, bueno, porque se mantenga esto hay que dejar mejor de construir y dedicarse nada más a vender mascarillas. En un momento determinado, las cosas se pusieron tan hostiles con el mercado, no necesariamente con nosotros como proveedores, porque al final nosotros tenemos todo nuestro permiso y toda la cosa de salud pública y toda la cosa. Y se volvió demasiado hostil el mercado. O sea, cualquier persona podía vender mascarillas. Y los fraudes, o sea, se vivieron situaciones que se perdió dinero porque tú no me podías pagar. O sea, si tú eres mi amigo y me compras y tú no me puedes pagar, yo no te voy a... O sea, hay que aceptar las cosas como son y uno le busca la vuelta y estábamos en pandemia, tampoco no es una obligación. O sea, tiene su sistema. Y si tú me preguntas a mí, en ese momento, ¿qué salió mal? Creer en alguna persona, inventario que no consolidaron el pago. Entonces ahí tuvimos que cambiar todo, nada más le vendíamos a nuestros clientes institucionales. Y así como todo, alcohol. Nosotros teníamos todos los productos, gracias a Dios, que se requerían en ese momento a nivel de lo que se estaba viviendo. Eso digamos que es algo que recuerdo así plenamente. Otro proyecto que digamos que no salió acorde como pensábamos, fue un proyecto que nosotros hicimos ahí, bueno, que lo diseñamos y todo, pero al final de la jornada, por una situación externa, no se pudo consolidar el permiso del ayuntamiento. Por X o por Y, no se pudo consolidar el permiso del ayuntamiento, se hizo una gran inversión. No se consolidó, ese dinero se perdió. Entonces, ¿qué nos hizo entender la pandemia también? No vender ningún proyecto sin tener todos los permisos. O por lo menos los 3 permisos principales. Porque se toma demasiado tiempo. Y muchas personas que adquieren los proyectos en plano no tienen a veces la paciencia, o mejor dicho, la visión de poder aguantar esa situación. Sí, no, es que hay personas que compran necesitando su casa. Ajá, pero entonces, ¿qué nosotros internamente estamos tratando de hacer? Concientizar a esos clientes nuestros de en qué etapa se encuentran para adquirir X o Y proyecto. Okay. O sea, ese es como el esquema que nosotros estamos haciendo también a nivel institucional nosotros de manera particular. Entonces, ahora, a ti, ¿cuál ha sido el golpe más duro que te ha dado estos 7 años a la hora de tú pensar en ello? Mira, yo creo que es importante que nos hayamos ido por ese camino porque se podía sentir mucho que los últimos 7 años ha sido todo flores. No, hermano. Y la realidad es que no ha sido así. Entonces, yo como lo sé, por eso te hice la pregunta, como que además de los éxitos de estos 7 años, lo que tú has podido construir, ¿dónde han estado, digamos, esos experimentos que no se resultaron tan bien como uno esperaba? En el caso mío, yo te diría que también cuando llegó la pandemia, como nosotros éramos una compañía de servicio, el Lux era mucho más pequeño en ese momento, ponte que ahí teníamos 3, 4 empleados, y llega la pandemia y todo se revienta. Eso fue como un momento de reinventarse. En ese momento yo había intentado distintas cosas, además de Luxe Labs, la firma de arquitectura. Yo tenía ahí los talleres que yo estaba dando. Gracias a la pandemia yo digitalicé todo eso y creé una comunidad digital. Y empecé a capacitar arquitectos en diferentes partes del mundo. Pero en ese momento el golpe que yo tuve fue que nosotros habíamos tenido alquilado el segundo local de Luxe en ese momento. Llega la pandemia, estábamos pagando renta. La gente de la renta realmente tú tienes que seguir pagando y se acabó. Y ahí sacamos los empleados que teníamos en ese momento. Nos quedamos Juan Raúl y yo, mi socio y yo solamente. Incluso mantuvimos un empleado que le seguimos pagando. Incluso él no estaba trabajando, pero simplemente como para tratar de apoyar un poco. Y ahí fue a hacerle frente a lo que venía esos meses, sin saber qué iba a pasar después. Pero te puedo decir que muchas de las cosas que nosotros hicimos previo a la pandemia nos prepararon para que cuando la pandemia abrió, ponte que julio, agosto del 2020, nosotros teníamos todas esas cosas que veníamos años trabajando, desde el podcast hasta el 2020, ahí como que todos llegaron, empezamos a cosechar en ese momento. Entonces ahí realmente que la compañía empieza a crecer gracias a lo que habíamos trabajado entre años. La pandemia como que comprimió por 6 meses, aguantó todo, se destapó, puff, y nosotros ahí estábamos listos para poder empezar a cosechar. Y en esos 7 años, obviamente, hubieron muchos golpes, muchos errores aquí y allá. Cosita que nosotros mismos no somos los mega empresarios. Estamos aprendiendo a ser empresarios. Claro. Entonces, iban a llegar retos, ya sea con un cliente, proyectos que empezamos a ejecutar de una forma u otra. Uno de los temas que vivimos, por ejemplo, además de Luxe, yo soy socio en Millenia. Nosotros sacamos un proyecto justo antes de la pandemia a la venta, que es la primera torre de Arroyo Hondo, que Millenia Arabia en ese momento era la primera.
de esa parte de Arroyo Hondo Viejo. Y vendimos en precio de prepandemia. Llega la pandemia, se atrasa el proyecto, empiezan los problemas. Y pudimos completar el proyecto y ese fue tal vez el reto más grande porque fue un proyecto que iba a ser muy rentable en sus inicios y con todo lo que pasó, no teníamos la cláusula de reajuste de precio y aunque tuvimos muchas conversaciones para salvar el proyecto, para poderlo hacer rentable, realmente no logramos ser rentable, pero sí logramos terminar el proyecto y salir bien. No salimos endeudados, pero salimos bien. Y eso fue una gran gestión que tuvimos que hacer para poder primero cumplirle a los clientes, darle seguridad, dejar a todo el mundo tranquilo. Era una pandemia global y estaba todo el mundo arriba de todos los desarrolladores. Todo el mundo estaba con la mira. Muchos proyectos murieron en ese camino. Muchos desarrolladores desaparecieron también del país. Y nosotros hacerle frente al tema de la pandemia a nivel de desarrollo fue todo un reto. Luego de eso, el Luxia Labs realmente estamos muy contentos con lo que hemos podido construir. Ponte que hoy en día tenemos que ser de las 5 firmas de arquitectura más grandes del país. Eso se construyó en los últimos 7 años. Posterior al tema de la pandemia también. Abrimos oficina en México. Estamos ahora bien posicionados aquí. Tenemos la firma de desarrollo inmobiliario. Pero experimentos que no tienen que ver con lo que yo ya estaba haciendo hace 7 años, que tal vez no tienen que ver con el sector inmobiliario. En estos últimos 7 años yo he experimentado muchísimas cosas por fuera de lo que es arquitectura y desarrollo. 2 aplicaciones de tecnología que yo intenté, invertí un viaje de dinero que se perdió. Recuerdo una de esas. Sí, la última que yo la paré incluso este año, porque invertí un capital importante. Pero en ese momento el Luxia me necesitaba al 100%. Y parte del aprendizaje mío como emprendedor y como empresario ha sido también, sabe que yo no soy Superman. Entonces yo estaba haciendo 1000 cosas diferentes. Yo tenía Luxia Labs, tenía Millennium Ingeniería, tenía Travieso Capital Partners, tenía la aplicación de tecnología, los podcasts. Era demasiada cosa. Y parte importante para mí este año, más que ningún otro año, ha sido desacelerar. Y lo que tú dijiste al principio, está mucho más enfocado. Ahora mismo lo mío es Luxia y los proyectos de desarrollo. Todo lo otro es aledaño, pero yo no lo voy a considerar como proyectos ya. Entonces, creo que el golpe más fuerte ha sido, tal vez personal, a nivel de beberme esa pastilla de humildad de que tú no eres Superman, hacer más no significa que tú estás mejor. Entonces, ha sido desacelerar un poquito, enfocarme más en lo que es, digamos, la gallina de los huevos de oro para mí, que es Luxia y los proyectos de desarrollo, y reenfocarme en eso. Y te digo que es un aprendizaje que tal vez toma mucho tiempo hacerlo. Hay veces que yo tengo conversaciones con gente que son muy exitosas, que tal vez tienen miles de proyectos, miles de cosas que están haciendo, muchísimo dinero en la cuenta, lo que sea, pero tienen un estilo de vida que a mí no me interesa. Entonces, yo puedo saber que si yo desacelero, yo sigo protegiendo el estilo de vida que tengo, que me encanta. Para mí, riqueza no es el que más tiene, el que mejor vive con lo que tiene. Entonces, yo realmente ahora me considero muy rico por el estilo de vida que puedo permitirme y también por las compañías que estoy manejando. Entonces, mientras más hago, la realidad es que yo no estaba más feliz por hacer más. Entonces, creo que ese fue el golpe más fuerte, esa pastilla de humildad y poderle hacer frente. Y yo sé que eso trajo una madurez importante como empresario. Eso es importante. Y a nivel mental, ¿cómo tú, o sea, si tú te evalúas hoy, y lo que tú tenías o eras hace 5 años, ¿cómo tú te consideras? Mira, a mí el tema mental ha sido tal vez el más interesante, que probablemente para ambos. Y el otro día yo estaba escribiendo en mi diario. En estos últimos 7 años yo empecé a escribir diario, en mi diario, literalmente. Y creo que el cambio mental es el más importante, porque de las cosas que yo estaba escribiendo en mi diario el otro día era que mientras más estable yo me siento mentalmente y mientras mejor estoy físicamente, mejor me está yendo. O sea, increíble eso. Es una correlación directa. Mientras más me enfoco en mi físico, mientras más me enfoco en tener disciplina, en no andar bloqueando por ahí, no estoy bebiendo mucho alcohol. Por mucho tiempo, lo que hablamos antes del efecto compuesto, ahora que yo lo estoy cosechando. Yo tengo, 15 años leyendo mucho, pero ahora es que yo tengo esa cosecha de si yo tengo una conversación con alguien, tengo una mejor conversación. De la disciplina que yo tengo una mejor, unos mejores resultados. Entonces, a nivel mental, yo siempre he sido alguien muy, muy estable. Yo nunca nunca he tenido un problema con eso. Y mi mindset siempre ha sido como muy natural en base a la parte del mundo emprendedor. Lo que sí en estos últimos 7 años, yo me he inclinado mucho de la filosofía estoica. Y he tratado de llevarla muy encarnada. Hey, yo no soy víctima de nadie. Yo puedo controlar lo que yo puedo hacer y se acabó. Si me pasó X, yo no me voy a quejar, ay, qué fulano. Nada de eso. Claro. Entonces, el cambio mental más importante ha sido eso. Enfocarme en lo que yo puedo controlar. Si tú me hiciste X, yo no te puedo cambiar a ti. Yo puedo cambiar quién yo soy. Y eso, llevarlo al día a día,
y cuando se pone la piña caliente, que las emociones salen a flote y tú decís, hey, cálmate. Tú puedes quillar, pero al final yo no puedo cambiar el mundo. Yo puedo cambiarme a mí. Yo te diría que si hubiera sido así, tal vez hace 10 años, hubieran pasado cosas mucho antes de tiempo. Así que eso yo me iría por ahí. Esa es la vida, viejo. Uno tiene que echar el pleito y después que uno ve algún resultado y en su momento de experimentación cambiar cualquier mejora que tú quieras tener. Pero si tú te pones a pensar, y yo me hago esa misma pregunta a nivel retórica hacia mí. A nivel de mindset, como yo lo dije desde el principio, el secreto ha sido yo tener la capacidad de verme desde arriba. O sea, lo más difícil muchas veces cuando uno está en un ambiente hostil, que no te voy a decir que siempre estamos así, pero muchas veces llegan los momentos. Es yo tener la capacidad de salir de mi realidad, ver las alternativas que puedo hacer o que puedo resolver y en ese mismo momento llevarlo a la práctica. No, o sea, yo trato, dentro de lo que cabe como ingeniero civil, ¿verdad?, de automáticamente resolver la situación. Pero no resolverla en caliente, sino tratar de salirme desde afuera, cool down, tipo dron, y decir, ok, vamos a resolver lo que hayamos que resolver. Eso por ese lado. Y por otro lado, en estos 7 años, yo creo, a nivel práctico, eso fue a nivel teórico lo que estoy diciendo, pero a nivel práctico, lo que mejor me ha funcionado a mí es yo tener muchos mentores de muchas tareas. 100%. O sea, y pagarlo. O sea, si tú eres arquitecto y tú me diseñas X o Y cosas, a mí no me importa sentar. Yo lo voy a negociar el precio, tú lo sabes. Pero, automáticamente llegamos a un acuerdo. Yo trato de sacar muy rápido ese conocimiento. Porque para mí, en esta nueva era que estamos viviendo, el tiempo lo es todo. O sea, es demasiado importante y demasiado valioso que tu conocimiento en lo práctico sea el más rápido que el de la competencia. Tú no tienes que tener el mejor conocimiento, sino que el tuyo sea más práctico y más rápido que el de la competencia. Te pongo un ejemplo. Si yo quiero lanzar un desarrollo inmobiliario, quizá alguien lo vaya a hacer más bonito que tú. Que yo siempre te he discutido el mismo tema. Y tú dices, no, que sé yo qué, pero me gusta la practicidad tuya porque verdaderamente tú no te emocionas tanto en el arte del desarrollo por tu forma. Y está bien. Ahora bien, si yo tengo que durar 3 meses para que me entreguen algo súper wow y una semana para que me entreguen algo wow sin el súper, claro, yo prefiero el de una semana. Yo también, wow. 100%. Entonces, eso yo le extrapolo en la medicina, en la parte emocional, en la lectura, esa parte, por ejemplo, de escuchar audiolibros. Ah, no, que no es tan perfecto como leer. Empieza a escuchar audiolibros si tú no tienes tiempo todavía, según tú, para leer. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo que me ha transformado un poquito a nivel práctico, lo que estoy haciendo en el día de hoy es tener la capacidad de pagar buenos mentores, que díganse profesores de lo que sea, un personal trainer, alguien que o sea, no hay vaina mejor que alguien que te lleva delivery a tu casa. O sea, para mí, tú ganar tiempo con todo lo que tú haces, todas sus acciones tienen que ser llevadas a tu ganar tiempo. Y para mí eso ha sido como, no recuerdo quién lo dijo en uno de los episodios anteriores, pero para mí fue algo como que yo lo cogí de ahí y lo llevé a mi día a día y para mí ha sido un éxito rotundo. Y si llevamos todo eso al presente ahora, estamos brincando, ¡whoop! El último episodio se lanzó como en el 2018, estamos ahora en 2024, empezando a ver qué es lo que vamos a hacer diferente. Tenemos 7 años de aprendizaje, muchísimas conversaciones buenísimas, un networking muy diferente al de antes. ¿Qué es lo que realmente vamos a traer ahora diferente? Para que la gente diga, wow, yo tengo que ser parte de esta comunidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a traer a la mesa? Y es importante que hablemos de eso porque nosotros tenemos muchísima idea que queremos traer. Queremos hacer esto, algo que mencionamos al principio. ¿Cómo podemos hacer todo lo más práctico posible para que de cada conversación la gente diga, oye, me llevé X, me llevé tal y tal cosa? Que es lo mismo que tú te acabas de decir. Tú acabas de decir, yo necesito que las cosas sean prácticas. Y eso, yo entiendo que cualquier empresario se va por esa línea. El que se queda en teoría, al final da clase, pero no tiene la compañía. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas conversaciones realmente puedan ser lo más prácticas posible? Y podemos abundar un poquito ahí. ¿Qué es lo que la gente puede esperar de este episodio? Bueno, de esta temporada realmente. En mi visión, o sea, si tú me preguntas a mí, es buscar nuevos formatos de hacer negocio. Sacarle lo más rápido, vuelvo y digo como estaba explicando anteriormente, a esos mentores que vamos a traer, que son los entrevistados, sacarle lo más rápido el contenido para llevarlo a la práctica. Y automáticamente tener la posibilidad, nosotros,
de llevarlo a la práctica en nuestra empresa y poderlo mostrar con resultados formales. O sea, para mí eso es uno de lo que, de mi parte, yo voy a tratar de hacer. Hay una de las ideas que nosotros dijimos al principio, cuando estábamos conceptualizando, que a mí me encanta, y si la podemos traer, sería perísimo, que es a los invitados que tengamos, ponerles situaciones reales de algo y preguntarle cómo lo hubieran manejado. Por ejemplo, ese tipo de interacción cambia la conversación porque podemos hablar de muchas cosas teóricas, pero imagínate que podamos hacer eso que dijimos y que la misma audiencia mande preguntas que tengan que ver con sus empresas, con situaciones reales de nosotros, situaciones de las empresas de nosotros, y alguien que traigamos a la mesa, que tenga un expertise muy diferente. Oye, yo enfrenté esto y lo hice de tal y tal manera, pero me salió mal. ¿Qué tú hubieras hecho? Y a otra persona, oye, nos llegó esta pregunta de la audiencia. Esta persona tiene una compañía de cualquier cosa, de X. Y quería que el día que te entrevistáramos a ti, te hiciéramos esta pregunta. ¿Qué podemos hacer con eso? Y de una forma u otra, hacerlo lo más dinámico posible. Eventualmente queremos hacer eventos que tengan muchísimo más interacción, que sean eventos en vivo, traer la misma audiencia en algún episodio, tener audiencia en algún momento. Pero queremos que esta temporada realmente se sienta como algo dinámico. Como que estamos conversando nosotros, tú y yo, pero al mismo tiempo estamos conversando con mucha gente. Sí, esa es la visión y creo que vamos por buen camino. Tomamos iniciativa. Ahora también extrapolando un poquito el inicio. Recuerdo cuando nos grabamos con una camarita. Yo la tengo todavía. Y que no había presupuesto ni siquiera por una silla. Entonces, viendo que ya hoy tenemos un estudio, que tenemos, digamos, tu micrófono, que ya tenemos ciertas herramientas para que todo salga mejor, quisiéramos también darle esa misma herramienta, extrapolarlo al mundo real, para que la vida de toda nuestra audiencia también salga mejor. O sea, ese digamos que sería el norte. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Para mí, me llena demasiado de felicidad estar aquí nuevamente y darle esa energía, darle esa motivación, darle esa herramienta para que nuestra audiencia tenga la capacidad de vivirlo también. Y por cualquier situación que estén pasando también, ver cómo nosotros lo ayudamos a esa comunidad que vamos a generar, para mí también es algo demasiado positivo. 100%. De los temas que vamos a estar tocando, para quien se esté preguntando, obviamente vamos a hablar de emprendimiento, de disciplina, de filosofía, de desarrollo inmobiliario, de inversionista, de cómo se puede levantar capital, cómo realmente se estructura un desarrollo inmobiliario, de cómo se estructura una compañía que tal vez no tiene que ver con el sector inmobiliario, pero nosotros al final nos hemos vuelto empresarios de diferentes tipos de compañías. Hay cosas que tienen que ver con desarrollo inmobiliario, tenemos compañía de servicio, tenemos compañía de distribución. O sea, hay una amalgama de cosas que nada más entre las tenemos, pero los invitados que vamos a traer van a ser de muchos sectores diferentes. Y vamos a querer también que la misma audiencia solicite invitados. Que la gente diga, oye, sería interesantísimo la historia de fulano. Porque al final nosotros vamos a saber de algunas personas, pero obviamente la audiencia siempre va a saber más que nosotros qué otro tipo de personas podemos traer a la mesa que tal vez ni siquiera estamos considerando. Y por eso le vamos a hacer la invitación de que siempre que puedan recomienden temas, recomienden invitados, recomienden dinámicas, cosas que podamos hacer para que realmente le podamos sacar provecho y más gente pueda ser parte de esta nueva temporada. Sin nada que agregar, hermano, por ahí mismo considero que debemos de hacerlo. Y nuestra visión en temas generales es que lo que sea que vayamos a hacer, la energía que le vayamos a poner a esto, tiene que generar un cambio en esa persona que nos están mirando. O sea, para mí, eso es lo que... De esa es la motivación que yo internamente necesito, pero también es la motivación que realmente tengo. Entonces, esa es la realidad. Sí, al final de este primer episodio de esta nueva temporada, darle las gracias a todos, a ti, Leandro, que estamos aquí nuevamente juntos, y a toda la audiencia, tanto a aquellos que están desde el inicio, que tal vez no vieron en esos primeros episodios, cuando nos estábamos todavía intentando experimentar con los negocios de nosotros, y a esos que están llegando ahora, que tienen esa pasión por emprender, esa pasión por cambiar sus vidas, y esa hambre realmente de buscar algo diferente. Realmente gracias por eso y manténganse en sintonía, que esta temporada queremos hacer algo bien divertido, bien diferente y que le podamos sacar provecho nosotros, pero también ustedes. Recordando que tienen que seguir nuestras redes, agréguense, suscríbanse, comenten, hagan lo que necesiten, den like, porque lo que nosotros vamos a realizar aquí ahora es algo trascendental. O sea que los invito a que sean parte de esta nueva realidad y Experimenta el Podcast será algo trascendental. Gracias por acompañarnos en este episodio de Experimental, donde la innovación se encuentra con el emprendimiento. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en la próxima.